La oligarquía no me mata porque sabe que si lo hace el país se vuelca y las aguas demorarán 50 años en regresar a su nivel normal. ¿Ustedes conocen a aquel personaje del billete de 1.000 pesos colombianos? Sí, ¿Y quién era él? un líder, un dirigente, el cual buscaba, no, Entonces no sabe quién es. no. Buenas tardes, señora. ¿Cómo se encuentra? Bien, Es un gusto tenerla aquí. Disculpe, ¿usted se ha fijado en el billete de 1.000 pesos colombianos? sí, claro. ¿Y sabe qué personaje histórico aparece en el mismo? Sí, él era Jorge Eliezer Gaitán. ¿Y qué hizo tan importante? Él era un líder social que estuvo pues favoreciendo todo el proceso social del pueblo. El asesinato del político liberal y candidato a la presidencia de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, fue el detonante de la etapa conocida como el Bogotazo. Así se denominó el episodio de violentas protestas, desórdenes y represión en el centro de Bogotá por el homicidio de Gaitán. El Bogotazo fue uno de los primeros actos violentos de la época conocido como la violencia, periodo histórico colombiano del siglo XX en el que hubo enfrentamientos entre simpatizantes del Partido Liberal y el Partido Conservador, caracterizado de extrema violencia. Incluyó asesinatos, agresiones, persecuciones, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por alineamiento político. Pero esta historia no inicia el fatídico 9 de abril de 1948, sino antes con el gaitanismo. El Partido Liberal Colombiano estaba dividido en torno a dos candidatos para las elecciones presidenciales del 5 de mayo de 1946. Por una parte, estaba el candidato liberal oficialista Gabriel Turbay, y por el otro, el candidato liberal disidente Jorge Eliezer Gaitán. Esta división facilitó la vuelta al poder del Partido Conservador Colombiano, al ganar las elecciones en 1946 con su candidato único Mariano Ospina Pérez. Sin embargo, al año siguiente, las elecciones legislativas del 16 de marzo dieron la mayoría electoral al gaitanismo. Y el 14 de julio, los dirigentes tradicionales del partido reconocieron la jefatura de Gaitán sobre el liberalismo hasta que el 24 de octubre de ese mismo año fue proclamado jefe único del partido. Uno de los hechos que empujó a Gaitán a consolidarse jefe único del Partido Liberal fue la muerte, en extrañas circunstancias, de Gabriel Turbay el 17 de noviembre de 1947 en París. De ese modo, Gaitán estaba posicionándose como el candidato liberal de facto para las elecciones presidenciales de 1950. Frente a la oleada de violencia, el 7 de febrero de 1948, Gaitán encabezó una manifestación por la paz a la que asistieron personas de todo el país. Una semana después, se volvió a pronunciar para homenajear a 20 liberales masacrados en el departamento de Caldas, y el 18 de marzo cortó los brazos del liberalismo con el gobierno al pedir la renuncia de sus miembros. En respuesta, Ospina Pérez procedió a nombrar al caudillo conservador Laureano Gómez como ministro de Relaciones Exteriores. El conservadurismo colombiano, que no trabajaba precisamente para llevar la democracia al país, veía a Gaitán como una clara amenaza, por lo que finalmente el 9 de abril de ese mismo año, el líder liberal recibió 3 disparos que acabarían con su vida. La multitud que presenció lo ocurrido fue en busca del presunto asesino Juan Roa Sierra. Le golpearon hasta matarlo y le arrastraron hasta el Palacio de Nariño, donde abandonaron su cadáver desnudo. Este hecho desató el llamado Bogotazo, una revuelta nacional contra el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, a quien le exigirían su renuncia. Ese día hubo saqueos en el centro de Bogotá que fueron expandiéndose a otras ciudades de Colombia. La policía se dividió, por lo que algunos miembros del organismo estatal de seguridad se unieron a los manifestantes aportando armas, y otros, en cambio, abrieron fuego contra los que protestaban. Se daban, pues, todas las circunstancias para que el país se sumiese en un caos y en una prácticamente guerra civil. El Bogotazo dio inicio a la violencia, etapa que se extendió hasta el 1958 y que marcó la triste realidad de Colombia en los años centrales del siglo pasado.
¿Usted se ha fijado en el billete de 1.000 pesos colombianos? Sí, ¿Y sabe el personaje que aparece ahí? sí, claro. ¿Cómo se llama? Jorge. ¿Jorge qué? Jorge Eliezer Gaitán. Muy bien. ¿Y quién fue ese señor? ¿Por qué está en ese billete? Porque fue alguien. ¿Usted se ha fijado en el billete de 1.000 pesos colombianos? Sí, ¿Y quién es el personaje que aparece ahí? un candidato, un líder ¿Líder de qué? de la política. ¿Y qué hizo? Pues política. Y aquí es como presenciamos, señoras, señoritas y señores, la ignorancia de la gente.